Hola a todos, bienvenidos a este su podcast Dos Voces una Verdad. En serio estamos súper felices que nos puedan acompañar en este día. En este espacio vamos a seguir creciendo juntos en la palabra de Dios y charlar sobre cómo poder vivir la fe cristiana en lo práctico. Estamos súper emocionados en este día porque vamos a iniciar una nueva serie titulada El Evangelio versus el mundo. Y en el episodio de hoy vamos a hablar un poco sobre el Evangelio versus la cultura. La verdad es de que es una serie que nos tiene bastante emocionados el poder compartir con ustedes porque vamos a hacer una dinámica especial, va a ser algo diferente a lo que hemos llevado anteriormente, pero bueno, antes de iniciar de lleno con eso, quisiera que me acompañaran en sus Biblias a el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36, que será el versículo en el cual esta serie va a estar fundamentada, va a ser el respaldo de cada uno de los episodios que vamos a tener, pero vamos a leer. Nos dice la palabra de Dios. Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Este versículo es trascendental y, pues bueno, vamos a entender un poco de por qué este versículo va a estar acompañándonos durante todo este tiempo, ¿cierto, Angie? Así es, Jos. Estamos muy felices de volver. Año nuevo, nuevas oportunidades para poder producir contenido que sea de bendición. Y retomando vos lo que decías en base a Juan 18:36, este mundo actual y moderno y todo lo que vamos a estar llevándoles a ustedes y pudiendo comentarles y demás, pues nos va a hacer entender que aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Y muchas veces el Señor Jesús nos lo resaltó, basándonos en que el reino del Señor no es de este mundo, como él mismo lo dijo en Juan 18:36. Aquí deja algo que debe marcar para nosotros como creyentes, como cristianos, para ti que nos escuchas y estás en el Señor, algo radical. El Evangelio no va a nacer de la cultura, el Evangelio no va a nacer de nuestros propios pensamientos, el Evangelio no va a ser una construcción social, el Evangelio no se va a adaptar, el Evangelio fue traído directamente por el Dios hecho hombre. Para nosotros, en este episodio, es fundamental que entendamos la lucha que vivimos, que es real, que es fuerte y que acarrea que nosotros tengamos el fundamento bíblico para poder salir a enfrentarla. No atacando a las personas, porque aquí no vamos a atacar a nadie, sino que vamos a poder traer luz y verdad a todo lo que este mundo nos dice. Entonces, Jos, estoy más que feliz de acompañar esta serie con este pasaje y pues ahora sí, vamos adentrándonos en lo que venimos a tratar. Recuérdame un poco de lo que vamos a tratar hoy. ¿Cuál es el punto? Justamente, Angie, la verdad es de que también estoy bastante emocionado porque este versículo es trascendental para poder entender que el reino de Cristo no actúa de la manera en la que este mundo no se rige por medio de sus criterios. Se mueve en este mundo, claro, porque Jesús vino a inaugurar su reino en este mundo, pero no procede como el mundo, y eso es algo importantísimo. Pero bueno, ya para comenzar a adentrarnos en el tema de hoy, que justamente va a ser el Evangelio versus la cultura, queremos compartir con ustedes que mientras organizábamos todo esto, tenemos la idea de una dinámica, ¿no? En la que en cada episodio vamos a estar uno de nosotros dos adoptando las ideas, los pensamientos, la cosmovisión del mundo, mientras que del lado contrario va a adoptar la cosmovisión, la postura del evangelio. Así que creo yo que va a ser bastante interesante esto. La idea no va a ser como un debate, sino más que nada el poder tener en este ring, ¿no? De un lado el mundo y del otro lado el evangelio. Así que el día de hoy te tocó a ti, Angie. Te tocó a ti ser el mundo. Así que adelante. Me figuró, exacto, muy bien, Jos. Pues miren, antes de entrar y yo darles toda la postura del mundo y todos estos argumentos que los escuchamos diariamente, los encontramos por internet, los vemos en las redes sociales, los leemos en las noticias, todas estas cosas, antes de eso, Jos mencionaba, es como un versus, pero atención allí, no queremos que piensen
que porque estamos diciendo que es un versus, quiere decir que entonces tenemos oponentes que son iguales en fuerza y en argumentación y demás. Eso es algo que tenemos que colocar en claro desde el inicio. Nunca creemos que el mundo pueda batallar y vencer en algún momento al Evangelio. Eso es imposible, ¿sí? Porque el Evangelio, ustedes van a ir viendo junto con nosotros, que es algo que viene del Señor. Y pues lo del mundo es humano, es perecedero, es finito. En cambio, estamos hablando del Evangelio y de la sabiduría del Señor y todo lo que Él ha dicho en su palabra, que es infinito y permanece para siempre. Imagínense que el mundo va a entrar en esta lucha, pero como en toda batalla de boxeo, siempre hay un contrincante que es más débil. Y normalmente cuando hay un boxeador muy fuerte, pues todo el mundo sabe, no, no apostemos por el otro, definitivamente va a ganar este tiene todo para ganar. Entonces el Evangelio siempre va a tener todo para vencer la mentira del mundo, pero en este caso, como me toca adaptar la postura del mundo, pues les voy a dar 4 argumentos de lo que piensa el mundo, de lo que dice, de cómo podemos tratar el aspecto cultural del mundo, porque por ahí es donde vamos a iniciar en este primer episodio. Como comienzo, vamos a hablar de que la cultura en la que nos movemos, en la que estamos, en la que normalmente hacemos nuestras actividades diarias, en la que trabajamos, estudiamos y formamos familias, nuestra cultura moldea lo que pensamos, es decir, determina obviamente lo que vendría siendo correcto, popular, normal, eso es lo que el mundo va a hacer con cualquier idea. Es decir, que el mundo va a moldear lo que pensamos en torno a la maternidad y la paternidad, que el mundo va a moldear en torno a las finanzas, lo que pensamos en torno a eso, a la familia, al éxito, va a moldear todo en nuestras vidas. Lo cual nos quiere decir que esto no es algo que tomemos como a la ligera. Estamos ante el riesgo de que si no estamos enfocados en la manera en la que si no están siendo moldeados nuestros pensamientos de acuerdo a la escritura, pues nos vamos a desviar. Pero volviendo al punto. Número 1. La cultura va a moldear lo que pensamos y va a determinar lo que es normal, lo que es popular, lo que es correcto. Aparte de eso, la cultura siempre va a tener la última palabra. Lo correcto lo decide la mayoría. Las tendencias y el contexto de cada persona nunca lo va a definir algo que es absoluto. Al final de todo, la cultura es el juez del mundo. La cultura es nuestra brújula para determinar cada uno de nuestros movimientos, hacia donde yo voy dirigido, hacia donde dice la cultura. Y la verdad es algo que puede cambiar con el tiempo. Las ideas de lo que piensas ahora es algo que puede cambiar con el tiempo. Y el argumento del mundo es que no está mal que cambie. Al contrario, el cambio es un progreso. Y si tú no cambias de padecer y te amoldas de acuerdo a lo que piensa la cultura, entonces tú no has evolucionado. Entonces tú no estás entendiendo lo que es importante. Entonces tú no estás viendo todo el panorama y te estás quedando en lo anticuado, lo que no es cool, lo que no va en tendencia, lo que no es chévere. Allí es donde entraría el segundo punto. La cultura cambia y nunca permanece. Las cosas ya no son lo que eran antes, las ideas ya no son lo que eran antes. Tenemos que cambiar y modernizarnos. Y ahí, como cambiamos y modernizamos, necesitamos saber que ya Dios no es necesario. ¿Para qué vamos a necesitar a Dios? La humanidad es básicamente buena. El problema del hombre no es el pecado, no. El problema del hombre no es que esté en deuda con Dios. El problema del hombre no es que el mal resida en él. El problema del hombre es la ignorancia. Por eso la ciencia es la respuesta. Para nuestro mundo actual, la fe es una de nuestras mayores maldiciones y la religiosidad es la carga que tenemos que llevar por seres con un intelecto inferior que creen que aún todavía esos cuentos son ciertos. Entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es la respuesta que nos da el mundo? La ciencia, la educación, el progreso y el conocimiento son lo que basta. Ni nada más, ni nada menos. Dios no es necesario para que entiendas el mundo ni cómo comportarte en él. Es una idea formada, concebida por el hombre. Y nada más que eso. Eso como tercer punto, tercer argumento. Y te podría nombrar filósofos, científicos, pensadores numerosos que nos han dicho lo mismo. El mundo ya no necesita de Dios. Nada más. Mira, un filósofo. A ver, para sacar algunas de las frases y argumentaciones humanas. George
Hebel nos dice, la conciencia humana progresa, por lo cual se aleja de lo divino. Eso es lo que él sostiene. Ahora, el padre del positivismo, que es otro filósofo, también nos va a decir que la fe es una etapa que la humanidad ya ha superado y que pasamos de lo teológico y de entender el mundo desde una visión teológica a entenderlo desde una visión científica. Y por último, un científico moderno, Carl Sagan, nos va a decir, la ciencia es la nueva espiritualidad, es el avance, ¿sí? Una espiritualidad más profunda. Ahora Dios se quita de su trono y la ciencia se sienta en el lugar que merece. Ese es el concepto y la idea del mundo. Son argumentos que pueden sonar fuertes, son argumentos que pueden tener algo de razón, quizás que pueden convencernos, pero que no son del todo ciertos. No sé, Jos, tú vete preparando. Y por último, como cuarto punto, la cultura es una cultura de anestesia. Te quita la atención de lo eterno y prioritario. Y es ahí donde entramos a lo que tienes que compartirnos. Entonces, el mundo y estas ideas suena lógico, ¿cierto? Nos endulza el paladar un poquito. Pero a ver, ¿qué tan ácido puede ser a medida de que desbaratamos la idea? A ver, que hasta ahora he visto que el mundo ha ganado bastante terreno y con estos argumentos, estos filósofos, estos pensamientos, el mundo se viene fuerte. Pero debemos de recordar lo siguiente, que nos dice la palabra. Dice Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen porque yo ya vencí al mundo. Entonces, en esta batalla, ¿se vino con todo el mundo? Sí, pero no es nada comparado al Evangelio, porque el Evangelio ya ha vencido. Y bueno, eso es algo que tenemos que tener muy, muy presente. Pero, a ver, que yo vengo con todo, con respuestas con base en el Evangelio y que esperemos con la ayuda de Dios a ti, si has tenido alguno de estos pensamientos o te has percatado de alguna de estas ideas respecto a la cultura según el mundo, esperemos que las siguientes palabras puedan ayudarte a darte cuenta que el Evangelio tiene la respuesta, que el Evangelio nos ha mostrado qué es la cultura. Y bueno, tú decías, Angie, y es bastante cierto, que actualmente la cultura moldea de algún modo nuestro pensamiento, determina lo que es popular, lo que debería de ser normal y funciona como una autoridad moral, ¿sabes? La cultura se ha vuelto como este cambio de estándar dependiendo la época. Y además de que es incuestionable, porque si es lo que todos hacen, es lo que es correcto. Pero ¿qué nos dice el Evangelio? La Biblia realmente reconoce que la cultura es influyente, pero nos dice que no debemos de gobernarnos por la cultura. A ver, que el Evangelio nunca ha negado que la cultura moldea a las personas, pero nos advierte fuertemente de este riesgo. Un ejemplo claro está escrito en Romanos 12:2, que creo yo que es un versículo que todos aquellos que tienen un contexto evangélico conocemos, donde nos dice la palabra, el Evangelio nos marca, no se conformen a este siglo, transfórmense por medio de la renovación de su mente. La Biblia claramente nos dice que no nos conformemos. Esto implica que no tomemos el molde cultural que nos está presentando la sociedad, que no nos adaptemos sin antes discernirlo correctamente. El Evangelio reconoce la presión cultural que nos da la sociedad, pero nos llama, nos insta a resistirla con conciencia. Y esta palabra es muy vital, con conciencia. Porque la gente actualmente, con base a la cultura, quiere ver todo de una manera muy consciente, quiere verlo todo de una manera muy razonable, muy científica, y eso es justamente lo que nos insta en la Escritura. Sé consciente de lo que se está involucrando, lo que se está metiendo. El Evangelio también afirma que la verdad no es lo que hace la mayoría. Y esto es algo que culturalmente el mundo está dando. Pero la Biblia nos dice en Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Y es que es algo que estamos viendo actualmente y está presente en todos lados. Te dicen, culturalmente esto es aceptable. Antes no lo era, pero esos son pensamientos de ancianos, esos son pensamientos del siglo pasado. Hoy es otro día, hoy es otro siglo, hoy es el futuro. ¿Y qué nos dice el Evangelio? Ay de a los que lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. El Evangelio siempre nos ha mostrado que lo normal no es necesariamente lo verdadero.
El Evangelio nos muestra que lo popular, y entre comillas popular, no es necesariamente lo correcto. Mientras que la cultura nos dice, si todos lo hacen, está bien, el Evangelio nos dice, ¿qué dice Dios? Aunque estés solo en este mundo. Eso respecto al punto uno, pero bueno, también tú nos decías, Angie, que la cultura cambia, que la cultura es variable, que nunca permanece igual. Y esto es algo que nos da bastante inseguridad, mientras que el Evangelio, su postura nos muestra que el Evangelio tiene un fundamento inmutable. Hebreos 13:8 nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y eso es precioso porque mientras la cultura actual varía, cambia, hoy es diferente a ayer y mañana será diferente a hoy, Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jehová, el Señor, dice Malaquías, no cambia. El mundo es líquido. Dios es una roca. Por otro lado, también la Biblia nos diagnostica que el mundo, la cultura, tiene un problema de cambio constante. Efesios 4:14. Para que ya no seamos fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Esto es importante, porque la cultura, al ser cambiante, produce confusión, ansiedad, crisis de identidad y demasiado de lo que vamos a estar hablando posteriormente. Debemos de entender que la cultura es variable. El Salmo 119, versículo 89, dice, para siempre, oh Señor, permanece tu palabra. Por otro lado, estoy completamente de acuerdo contigo, Angie. Muchísimos pensadores, filósofos nos han dicho que Dios ya no es necesario, que Dios está muerto, que Dios ya es algo antiguo, es un cuento. Y a esto le llamamos progreso, a esto le llamamos ciencia, a esto le llamamos el uso de la razón. Pero ¿qué nos dice el Evangelio? El Evangelio es tan bello que se preparó con anticipación ante esta postura. Y nos dice el libro de los Salmos 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. El Evangelio se ha preparado con siglos de anticipación y dice, van a haber necios que digan, ya no hay Dios, no hay Dios. Y esos son los necios que estamos viendo actualmente, que nos dice la cultura, ya no necesitas a Dios. Pero el problema no es intelectual, el problema es moral, es espiritual. Y el Evangelio lo menciona en Romanos capítulo 1, versículos 21 al 22. Conocen a Dios, pero no le dan la gloria. La ciencia no es un reemplazo de Dios. La ciencia depende de Dios. Colosenses 1, 16 al 17 nos dice que todo fue creado por medio de Él y para Él y que todas las cosas subsisten en Dios. Esa es la verdad que trae el Evangelio. Hebreos 1:3 da lo mismo diciendo que Cristo sostiene el universo por medio de su palabra. Y es que la verdad es de que la ciencia describe el cómo, claro, con datos, con números, con cifras, nos describe cómo se dan las cosas. Pero Dios explica el por qué. Mientras que la cultura nos dice, no necesitas a Dios, la realidad nos dice, nada tiene sentido sin Él. Tú nos decías, Angie, que la cultura nos anestesia, nos quita la atención de lo eterno. Y el Evangelio nos responde, Jesús nos responde directamente ante esto. Lucas 8:14. Los afanes, las riquezas y los placeres de la vida ahogan la palabra. Y con esto entendemos que es distracción lo que viene a traer culturalmente a la sociedad, este mundo. El Evangelio nos ayuda a reorientar nuestra mirada y poder darnos cuenta, poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que tenemos, 2 Corintios 4:18, debemos dejar de mirar las cosas que se ven y comenzar a ver aquellas que no se ven. El mundo nos está llamando a estar ocupados, mientras que el Evangelio nos insta a estar despiertos. Es de suma importancia, y con esto concluyo, Angie, la postura del Evangelio. El Evangelio nos promete verdad, y la verdad no siempre es popular, pero es eterna. Vaya, fuertes argumentaciones. Y así es como el Evangelio vence, vence por sobre todas las demás posturas. Hay muchos razonamientos humanos y eran todos los que yo compartía. No crean que para mí es cómodo compartir todas esas cosas y quedarme
sin poder hablar de la palabra, pero Jos ya daba puntos clave e importantes. ¿Qué podía ver yo, Jos, en todo lo que tú comentabas, con todas las respuestas bíblicas que traías a las falsedades que el mundo nos quiere hacer creer? Porque una vez tú te dejas engañar, empiezas a tener más soberbia en tu corazón. Empieza, y puede ser el caso tuyo, y te lo decimos con mucho amor, de que nos estás escuchando. Puede ser que sin verlo, algo de soberbia asomándose en el corazón, orgullo, ante la necesidad de ver el Evangelio. Claro, el mundo está caído y nuestra tendencia natural os va a hacer apoyarnos en nuestros propios razonamientos, propias preconcepciones de las cosas, toda la verdad humana, pero la sabiduría de este mundo y lo que el Evangelio nos dice nunca van a estar de acuerdo. Todos los argumentos de este mundo son un total no. Del Evangelio no puede pasar eso por nuestras mentes, no podemos creer en ello. ¿Qué otras cosas podría yo decir, Josu? Ahí en Romanos al inicio, precisamente el apóstol Pablo nos está hablando un poco de ello, donde nos dice que profesando ser sabios se volvieron necios. Y el hombre le pasa eso cuando empieza a caer en este tipo de ideas que se alejan de la verdad bíblica. Solo aquel que creó al hombre es quien debe determinar cuáles son las ideas que ese hombre sostiene. Ahora, Jos, no se trata de que sigamos confiando en estas ideas o que sigamos escuchando al mundo con todo lo que nos tiene que decir. No, se trata de que ahora confiemos en el Señor y nos apoyemos por completo en Él y creamos de todo corazón que lo que Él ha dicho es verdadero. Y esto no lo estamos sacando aquí de que Ángel y Jos están hablando acerca de eso. Estamos sustentando todo de manera bíblica para que así podamos conducirnos a la verdad, todos juntos, porque todos juntos hemos sido engañados de la misma manera. Dejemos de ser tan necios. El corazón humano tiene una tendencia necia, Jos, y todo lo que escuchamos al inicio nos da la razón con ello. Me encanta que veamos el problema. Tú lo decías y utilizabas un concepto que me gusta, diagnosticar el problema, como cuando vamos al doctor. Entonces, al hoy exponernos a la palabra y a la verdad de una manera muy rápida, muy resumida, vemos que entonces Dios nos está alertando de nuestro problema, nos está llamando nuestra atención hacia su palabra y está reorientando nuestras ideas para que así nos alejemos de lo que la cultura dice, lo que el humano ha establecido y vayamos a lo que Dios, el Todopoderoso, ha establecido. Entonces, ahora ya vamos entendiendo por qué les decíamos, el reino del Señor no es de este mundo. Y si has llegado hasta aquí y has visto, oh, oh, creo que yo estoy desde el otro lado de la moneda y no de esta, entonces, pues el arrepentimiento y el Evangelio proporcionan la respuesta para nuestra gran necedad, para nuestra insuficiente e incapaz, entre comillas, autonomía que no tenemos, nuestra independencia, que es una ilusión, y nuestro deseo de rebelarnos contra Dios. Jos, ¿algo más que podamos decir? Me parece que hemos logrado llegar a este punto en el cual podemos entender, y es muy importante, que nosotros no intentemos sacar a Dios de la ecuación, porque básicamente Dios sostiene todas las cosas y Él es parte vital de la cultura. Y cuando nosotros entendamos que Dios no es sinónimo de tontería, misticismo, de el pasado, y cuando entendamos que Dios es el fundamento de todo, podremos comprender la importancia de Dios en la cultura. Exacto, Jos. Hagamos cultura del reino. Es decir, la cultura del reino de Dios involucra todo lo que vamos a necesitar para poder entender cuál es el conocimiento que necesitamos, cuáles son las creencias que necesitamos, la moral que necesitamos, las costumbres que necesitamos, las leyes en las que tenemos que regirnos. Dios ha establecido todo ya en su palabra. Qué hermoso poder entonces involucrarnos y adentrarnos en ella. Bueno, esto fue un buen primer episodio para una serie que va a estar marcada por traer la verdad, porque después de todo ese es el propósito del podcast,
glorificar la palabra y mostrar su supremacía por encima de cualquier otra idea. El Señor ha venido para confrontarnos y salvarnos del error, de lo que estaba perdido. Acerquémonos a Él y que podamos ser entonces transformados por Cristo, Jos. Y así, aunque no quisiéramos, despedimos este episodio deseando que sus corazones ardan junto con nosotros mientras charlamos en el camino.